Buenas tardes, compañeros. Eh, Muchas gracias por conectar a las personas que intentan y pues lamentablemente ya no puedo permitirlo para que le demos luz verde a la clase que tenemos para el día de hoy. Eh, pues primero que nada, pues me gustaría escuchar sus opiniones por el examen parcial que tuvimos el día de ayer. Eh, se intentó hacer un examen parcial lo más sencillo, selección múltiple. Yo creo que no hay una opción más sencilla para contestar un examen que en selección múltiple. Hubieron muy buenos resultados, ya tenemos las notas porque la plataforma nos permite tener notas en tiempo real, entonces solo es cuestión de que las carguemos al sistema. Entonces me gustaría, si alguien quiere dar alguna opinión, alguna consulta. Muy bien, excelente, ya que no hay ninguna duda, vamos a dar inicio a la clase que tenemos para el día de hoy. Licenciado, buenas tardes. Sí, bien. Disculpe con una duda, fíjese que yo el día viernes no pude entrar a lo de Google y no me hice la prueba, licenciado. Bueno, Entonces fíjese que en ese no sé si me caso va a afectar mi nota, ¿verdad? tendría que hablar con el auxiliar para aclarar ese tema. No tuvimos una gran cantidad de gente que sí se pudo examinar y pues entendemos que hay errores tecnológicos, pero tendría que hacerlo con el auxiliar. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio al día de hoy. Pues hoy vamos a desarrollar un contenido que nos va a servir también para el examen que tenemos desarrollado para el examen final. ¿Sí? Recuerden que nosotros vamos a trabajar 4 laboratorios de 5 puntos cada uno. Le puedo dejar un trabajo esta semana para que lo presenten también el día del examen final. Este trabajo va a tener un costo de 20 puntos, ¿sí? Es decir, solo en zonas están jugando 40 puntos, eh, más los 30 puntos del parcial del día de ayer serían 70, y vamos a hacer un examen final que se hará el último día de clases. Eh, Quiero desarrollar contenido porque obviamente los ejemplos y la vida real de la informática jurídica y el derecho informático son importantes, pero también tenemos que tener bastante contenido que nos pueda enriquecer culturalmente para que cuando abordemos los ejemplos nos pueda dar pues una mejor idea de lo que estamos hablando en el tema de la informática jurídica. Es así entonces que he preparado para el día de hoy también una presentación. Eh, vamos a estar viendo en pantalla una presentación que tengo para el día de hoy con ustedes. Solo lo voy a molestar si me pueden por unos minutos y la vamos a tener en pantalla. Muy bien. Okay. ¿Aló, Ana? ¿Aló? Ana. Me permite un momentito. Transferencia. Es que Celeste
Bien. Me confirman si pueden ver en la pantalla la presentación que tengo para el... Sí, licenciado, sí se puede ver. Sí, licenciado. Ok, muchas gracias. Voy a solicitar que todos puedan bloquear sus micrófonos, por favor. Bien, hemos abordado el tema de la informática jurídica y del derecho informático, ¿sí? Desde el punto de vista de cómo la tecnología ha invadido la profesión, ¿sí? De la abogacía y notariado. Cada vez más hay tendencias que van dirigidas a que la carrera de ciencias jurídicas y sociales está inmersa en el mundo de la informática y de la tecnología. Cada vez vemos tecnologías nuevas, ¿sí? que nos sorprenden, ajá, en el mundo, porque invaden la vida de las personas, ¿sí? No estábamos preparados para estas tecnologías y invaden la vida. Violentan derechos constitucionales o derechos humanos, ¿sí? Y es por esta razón, ¿sí? que nos vemos en la obligación de legislar. ¿Sí? Un ejemplo muy común y un ejemplo que yo pongo mucho siempre es la creación de las criptomonedas. No sé si quién de ustedes ha tenido información o ha escuchado alguna vez sobre las criptomonedas, qué son y para qué sirven. Me gustaría que habilite su micrófono y me lo diga. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo en su momento escuché algo relacionado con las criptomonedas, pero creo que eso fue tendencia hace como, bueno, sigue siendo tendencia, pero si no estoy mal, hace como 3 o 2 años que empezó este tema a pegar y hacía referencia que en un futuro estas criptomonedas iban a sustituir al dinero físico. De hecho, un dato curioso fue que un tipo, no me recuerdo en qué país, invirtió en criptomonedas y se hizo millonario. La curiosidad de este tipo fue que como esto es digital, él había guardado sus datos o las criptomonedas en una memoria y sin darse cuenta tiró a la basura la computadora donde tenía almacenada los datos y perdió todo lo que había invertido. O sea, él se volvió millonario en un día y de la noche a la mañana volvió otra vez a su posición económica porque había tirado la compu y ahí creo que estaban guardados todos los datos. Eso es lo único que tengo de referencia, pero no he profundizado el tema. Licenciado, otra característica que tiene es que son monedas irrastreables y no pertenecen a un banco en específico. La más conocida es el Bitcoin. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente. Todos los ejemplos que desarrollamos el día de hoy son efectivamente correctos. Las criptomonedas, hay muchas variantes de criptomonedas, ¿sí? No sé si ustedes han podido darse cuenta que se ha puesto de moda el hecho de que Apple Pay tiene una plataforma en donde nosotros podemos recargar dinero y con ese dinero pagar en restaurantes, boletos de viaje, ropa, cualquier tipo de comercio lícito. O, por ejemplo, está Google Play, ¿verdad? Amazon Pay, PayPal, todas las plataformas que sirven para que nosotros podamos realizar pagos por Internet. ¿Sí? No sé si ustedes han podido tener la opción de ver eso en sus teléfonos. Me gustaría que alguien pueda desbloquear el micrófono y también dar una información más detallada de este tema. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. En este caso de esas monedas, lo que he visto es que la han estado usando bastante, no sé si para estafar a la gente, pero varias cuestiones de esta de negocios en pirámide, en línea por lo menos se está promoviendo el hecho de que usted ingrese a un fondo supuestamente dolarizado, pero uno tiene que comprar los bitcoins. Entonces, a la hora de hacer esa moneda irrastreable, como bien estaba hablando la compañera, literalmente desaparece en el fondo o alguna cosa y al final de cuentas, pues, ¿dónde puede uno gestionar por el dinero que invirtió o el dinero que gastó en ese sentido? Porque uno compró los bitcoins, pero hasta ahí el dinero, pues, literalmente se desaparece. Sí, fíjense que realmente, efectivamente, como usted lo menciona,
uno de los problemas que hay es ese, efectivamente, ¿verdad? La desconfianza que hay en cuanto a la inversión que se hace en las criptomonedas. Fíjense ustedes que, por ejemplo, es muy interesante cómo la tecnología nos está alcanzando y la tecnología no pregunta si nosotros estamos preparados para esto o no. La criptomoneda se le ocurrió a alguien, ¿sí?, que ya no quería tener su dinero en un banco, porque los bancos piden que uno declare la procedencia de los fondos, los bancos piden que uno no se extralimite en la cantidad de dinero que uno tiene depositada en su banco por la ley de lavado de dinero y otros activos. Nosotros nos podemos meter a problemas judiciales por el simple hecho de prestar una cuenta, ¿me entiendes? Que posteriormente puede ser sujeto de lavado de dinero. A alguien en alguna parte del mundo se le ocurrió que no quería vivir, bajo la tutela de un banco y que este banco, ¿sí?, sea el encargado de administrar los fondos, ¿sí?, de los cuales yo tengo en propiedad. Entonces se le ocurrió crear una moneda, ¿sí?, una moneda que no estuviera sujeta a ningún banco y sobre todo que no estuviera bajo la tutela de ningún país, ¿sí? A alguien se le ocurrió tener restricciones de utilizar la moneda en ciertos países. ¿Por qué? Para no ser penalizado ni castigado con un tipo de cambio. Entonces a una persona se le ocurrió que no quería ser sometida a que alguien fiscalizara por qué tenía dinero y cuál era la procedencia. A una persona se le ocurrió que cuál era la tasa de cambio, ¿sí?, que no quería ser sometido a una tasa de cambio porque la tenía, ¿verdad? Simplemente porque así se le dio la gana, y creó las criptomonedas. Las criptomonedas empezaron a tomar mucha popularidad primero en los casinos, ¿sí?, porque era una forma en que los casinos podían mover su dinero sin tener problemas legales. Fue muy interesante el hecho del desarrollo de la tecnología de las criptomonedas en todas sus variantes. Una de las más famosas es el Bitcoin, ¿sí? Es muy difícil adquirir un Bitcoin, es para gente que tiene mucha capacidad económica. Es un dinero que se tiene en un sitio web, ¿sí? Nunca es un dinero físico, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Y es muy interesante, por ejemplo, en los aviones. En los aviones aceptan efectivo, tarjeta de crédito y Bitcoins. O sea, ya se puede pagar con Bitcoins. Ya podemos pagar con Apple Pay. Un momentito, por favor. Muchas gracias por la espera. Como les comentaba, es muy interesante. Por ejemplo, en los aviones ya se puede pagar con Bitcoin, se puede pagar con Apple Pay, Google Pay, se puede pagar con todas las plataformas digitales que sustituyen el dinero, ¿sí? La tarjeta de crédito queda atrás, la tarjeta de débito queda atrás, la proximidad en las tarjetas de débito queda atrás, las transferencias, se elimina todo eso, ¿verdad? Es una red nueva y compleja ¿qué significa una criptomoneda? Por ejemplo, les cuento una experiencia propia. En algún momento yo tuve la oportunidad de ir a una cumbre mundial de juventudes que se llevó a cabo en Taiwán. Cuando nosotros fuimos a Taiwán nos llevaron a los centros comerciales, es decir, a los malls, ¿verdad? Que es lo típico de las salidas cuando uno viaja a este tipo de actividades. Y fuimos a comer a McDonald's. Y no pude imaginar nunca en mi vida que no aceptarían ni dinero en efectivo, ni tarjeta de crédito, ¿sí?, sino que solo se podía pagar con Apple Pay o Google Pay. Y una copia para nosotros. Entonces, fue muy sorprendente para mí el hecho de poder tener esta experiencia y saber de la mano del primer mundo que la tecnología había invadido, ¿sí?, el mundo real. Obviamente, estas criptomonedas buscan ser legisladas, pero tienen un gran problema, ¿sí? El problema principal de la legislación de las criptomonedas es que para que yo pueda legislar algo existe un principio en el que tengo que poderlo legislar en mi país. O sea, yo para legislar, para empezar, tengo que legislar en Guatemala, ¿no?
Y si las criptomonedas no tienen una sede, o no tienen un país, porque no funciona con un reconocimiento estatal, sino funciona en la web, ¿cómo legislo algo que no forma parte del país? Lo que sí puedo hacer es legislar la prohibición del uso de las criptomonedas, ¿verdad? Lo que sí puedo hacer es legislar ese uso. Eso sí lo puedo hacer, legislar la prohibición del uso, pero ningún país se va a oponer. ¿Por qué? Porque es la tendencia. ¿Sí? Es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial al uso de las criptomonedas. Les puse este ejemplo, interrumpido por ciertos factores, porque estoy en trabajo y pues cuesta a veces poderse concentrar. Pero les pongo este ejemplo de las criptomonedas porque es un ejemplo de una tecnología que algún día fue del campo de la informática jurídica y que hoy en día, ¿sí?, forma parte del derecho informático, ¿sí? Al entrar al mundo del derecho informático, sí nos hizo necesario legislar este tipo de monedas, ¿sí? De hecho, las criptomonedas es el enemigo número uno de los bancos, ¿sí? Los bancos temen mucho, ¿sí?, y tienen campañas mundiales para erradicar las criptomonedas. Se resisten, pero tarde o temprano tendrán que adaptarse a estas nuevas tecnologías, estas nuevas corrientes, ¿verdad?, de monedas. Se sustituyen el dinero físico, ¿sí? No hay intermediarios financieros. ¿Sí? Nadie puede fiscalizar mi dinero, en qué lo gasto, cuál es la procedencia de este dinero. Entonces, la criptomoneda es el futuro, ¿sí?, de las transacciones lícitas y comerciales a nivel mundial. Y como Estado debemos adelantarnos y adaptarnos a estas corrientes ideológicas y legislarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tarde o temprano serán sujetos de delitos, ¿verdad? Porque el problema de no tener una legislación o una fiscalización avanzada de este tipo de criptomonedas es que se pueden cometer ilícitos, ¿verdad? Ustedes penales, robo, ¿verdad?, que sería lo más famoso y lo más común, el robo. ¿Quién pagaría los delitos por un robo de criptomonedas, por ejemplo? Nadie, ¿verdad? Ustedes no podrían ser perseguibles penalmente por nadie. Por eso las personas que se dedican a tener criptomonedas saben para qué lo utilizan, ¿verdad? No lo utilizan para el giro comercial. Las transacciones de compra y venta de bienes inmuebles tendrán que ser aceptadas ya criptomonedas a futuro, ¿sí? Porque ese es el giro del futuro de la economía global. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo funciona la informática jurídica cuando entra al campo del derecho informático. ¿Cuáles son las ventajas? En pantalla las tenemos. Facilita la comunicación a larga distancia. La informática jurídica en el campo del derecho informático facilita la comunicación a larga distancia. ¿No? Una prueba de esto es la plataforma que estamos usando hoy en día para las clases, vía Zoom. Brinda acceso a información abundante y variada, ¿sí? Yo puedo compartir en pantalla mucha información en cuanto a la informática jurídica y el derecho informático, lo cual nos da una herramienta muy valiosa. Operaciones a través de la red. Podemos hacer operaciones a través de la red, cualquier tipo de operación que queramos. Hoy en día nosotros podemos pagar la luz, el agua, internet, colegios, servicios, todo tipo de servicios puede ser pagado vía web. Eso es algo que nos ha permitido la informática jurídica, ¿verdad?, ya en el campo del derecho informático. Cuando yo hablo del campo del derecho informático, no precisamente son leyes, ¿sí? Las empresas privadas también tienen sus propios manuales de procedimientos, sus propias normativas, que es ley entre las partes, ¿verdad? Y por ser ley entre las partes, ellos tienen la libre voluntad de poder legislar lo que ellos les crea más conveniente. Entonces, cuando hablamos de legislaciones, no precisamente tiene que ser el proceso legislativo del Congreso de la República, también puede ser legislación entre particulares, ley entre las partes. Entre las ventajas que tenemos de la informática jurídica y del derecho informático es que dan lugar a la creación de nuevos empleos, ¿sí? Sí es cierto, la tecnología amenaza a los empleos antiguos, cotidianos, ¿sí? También crea nuevas fuentes de empleo. Todo depende de qué lado de la tecnología estamos. Si estamos del lado antiguo o si estamos actualizados en cuanto a las tendencias tecnológicas, ¿sí? Otra ventaja de la informática jurídica es que impulsa los negocios y la actividad empresaria. A partir de que se crearon las plataformas digitales y que se aperturó una oportunidad para que las personas pudieran vender por medio de redes sociales, se crearon miles de empleos. Mucha gente pudo comercializar sus productos sin que tengan que salir a la calle y hacerlo a domicilio. Eso crea más empleo, porque nosotros empleamos a un motorista, empleamos a una persona encargada de los paquetes, empleamos a una persona que nos vende los productos y se forma una cadena comercializadora. Esas son las ventajas que tenemos con el uso de la informática y el derecho informático. Ahora,
¿Qué desventajas tenemos con el uso de la tecnología? Primero, ¿sí? Se desplazan las relaciones sociales. Muchas de las personas vivimos más conectados a nuestro computador, a nuestra iPad, a nuestro teléfono, que tener una relación social, ¿sí? Desigualdades. Las personas que tienen acceso a la tecnología sí pueden desempeñarse laboralmente, los que no pueden hacerlo, ¿sí? Otra desventaja es que nos crea una dependencia tecnológica, lo cual nos afecta de gran manera, ¿sí? Problemas de libre acceso a la información, exceso de información en la red, problemas de acceso a la intimidad. Más adelante abordaremos qué tipo de datos personales son sensibles y cuáles son confidenciales. La propiedad intelectual de los programas informáticos también se pone en riesgo, ¿sí? Y la confidencialidad de los datos, ¿verdad? Estas son las ventajas y desventajas en cuanto a la informática jurídica en el campo del derecho informático. Conceptos importantes que tenemos que tener claros, ¿sí? Cuando nos referimos a la cibernética, ¿sí? Nos referimos a un medio de comunicación entre el hombre y la computadora, ¿sí? Cibernética, un medio de comunicación entre el hombre y una computadora, ¿sí? Por ejemplo, el caso más famoso de la cibernética es Siri, ¿vale? Los que tienen teléfonos iPhone y tienen el programa de Siri, es la voz inteligente de iPhone, ¿sí? Yo puedo comunicarme con este programa Siri, la cual me va a contestar en tiempo real las instrucciones que yo le dé. Y tengo comunicación con un programa, ¿verdad? Esto forma parte de la cibernética. Es la ciencia que estudia la construcción de sistemas electrónicos y mecánicos, ¿sí? Cibernética. Cuando hablamos de informática, ¿sí? No informática jurídica, sino de informática pura, ¿sí? Hablamos del ordenamiento de la información de manera correcta. La informática busca que el proceso y flujo de información sea distribuido y recopilado de forma correcta, ¿sí? Ciencia que estudia métodos, técnicas y procesos para almacenar y procesar, transmitir información de forma digital, ¿sí? Informática. La informática jurídica, como lo habíamos dicho, es una técnica interdisciplinaria. Quiere decir que puede tener muchas ramas de la ciencia, ¿sí? Es una técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos aplicables a la recuperación de la información jurídica, elaboración y aprovechamiento. Cuando hablamos de informática jurídica, quiero que nos concentremos en lo que nos compete a nuestra rama de la ciencia, ¿verdad? Que son las ciencias jurídicas y sociales. Las ciencias jurídicas y sociales, ¿sí? Son muy importantes y un ejemplo vivo, ¿sí? De la informática jurídica en nuestra profesión son las sentencias de la Corte Constitucional, ¿sí? La informática jurídica ha desarrollado de forma extensa, ¿sí? Por medio de un programa que se utiliza en la Corte Constitucional, toda la jurisprudencia que nos sirve a los abogados para encontrar el fundamento legal o para reforzar nuestras defensas técnicas en el caso de los juicios, ¿sí? Eso es un chivo que tenemos que tener todos los abogados litigantes en el ejercicio de la acción penal, ¿verdad? O laboral, o administrativa, civil, contenciosa. Todas las ramas del derecho que existen tienen como sustento jurisprudencia que ha sido creada por la Corte Constitucional. Esta jurisprudencia puede ser consultada por todos los abogados por medio de las herramientas que existen para fundamentar nuestra defensa o nuestra ideología o nuestra creencia de lo que en verdad debe suceder en un juicio, ¿verdad? Es para esto nos sirve a nosotros la jurisprudencia. Y la informática jurídica, ¿sí? Es la encargada de recuperar esa información, elaborarla y que sea aprovechada por todos los abogados y notarios, ¿sí? Es el sistema de consultas de jurisprudencia de la Corte Constitucional es el mayor ejemplo que hay de la informática jurídica aplicada al campo del derecho en su máxima expresión, ¿no? Derecho informático, ¿sí? El derecho informático es el conjunto de principios y normas que regulan, ¿sí? Los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática. Sus usos, su aplicación, ¿sí? Su implicación, ¿qué implica? ¿Verdad? Como conceptos importantes. Vertientes de la informática jurídica, ¿sí? Tenemos la vertiente número 1, banco de datos, ¿sí? Un banco de datos quiere decir información sin orden, ¿no? Tenemos un banco de datos de información, pero aún no está canalizada. Tenemos el ruido informático, ¿sí? Que es información innecesaria que surge en la búsqueda, ¿sí? Cuando utilizamos la tecnología o la informática, nos encontramos con ruido informático. Cuando consultamos algo en Google, nos aparecen 2 o 3 cosas que sí tienen relación, pero hay muchas otras cosas conforme vamos bajando que no tienen relación directa con la rama de la ciencia que estamos estudiando.
¿sí? Tenemos el silencio informático, falta de información pertinente, ¿verdad? Aún falta mucha información. De hecho, es muy importante que ustedes sepan que el 75% de información que hay en Internet es mentira. Por eso debemos saber qué fuentes consultamos, ¿sí? Una vertiente nueva podría ser basura informática o desecho informático, a toda la información que es mentira y que forma parte de la web. Métodos de almacenamiento en el derecho. Esto es muy interesante. Está el método de texto integral, ¿sí? Que consiste en introducir texto íntegro en la computadora, ¿sí? Está el método de indización. Indica el análisis previo de los textos antes de introducir y almacenarlos en la memoria de la computadora. Es decir, hacer un resumen o una digitalización de la información que se está procesando, ¿sí? Método de texto integral son los famosos libros que tenemos, ¿verdad? Audiolibros, libros digitales, ¿sí? Y el método de indización son los libros que ya tenemos o las creaciones intelectuales que ya existen, ¿sí? Digitalizadas, confirmadas y verificadas de una forma correcta, ¿verdad? Para que no encontremos basura en la web. Muy bien. Ahora, aquí vamos a entrar a una etapa que me gusta mucho, ¿sí? Y es porque la informática jurídica y el derecho informático llegaron a Guatemala hace muchos años, ¿sí? Nadie pudo prever que debíamos actualizarnos y formar parte de las corrientes tecnológicas, ¿sí? Pero con el paso de los años, la pandemia mundial, por ejemplo, nos ayudó mucho a que tuviéramos que desarrollar muchos software o hardware que nos permitieran tener acceso a todo lo que hacíamos comúnmente de forma física, de forma electrónica. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas que han viajado no me dejarán mentir. En Estados Unidos todo es digital, ¿sí? Ahora todo lo digitalizaron. Desde que uno pasa migración, el checkout ya es digital, ¿sí? Y si es necesario que pasemos con un agente de migración, pasamos con un agente de migración. Todo es digital, el check-in, check-out, la reservación del hotel, la reservación del auto, todo está despersonalizado, ¿sí? Y todo está hecho de forma digital, electrónica, vía web, ¿sí? ¿Por qué? Es cierto, se perdieron muchos empleos, ¿sí? Pero la gente que nació en esta era ya se está preparando para los nuevos puestos, que son de informática. Los expertos en informática tienen un gran campo, si no se desactualizan, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron las etapas que el gobierno, los estados del mundo tuvieron que actualizarse digitalmente? Porque las solicitudes cada vez se hacen de forma electrónica, ¿verdad? La SAT es una, por ejemplo, que creó la agencia virtual de la SAT, ¿sí? Para que toda consulta que nosotros hagamos a la superintendencia sea vía electrónica, ¿correcto? Esto se hace con el fin de desconcentrar o descentralizar, ¿sí? O desconcentrar la cantidad masiva de gente que se acercaba a una agencia tributaria. Con esto, ¿qué hacen? ¿Sí? Todos los usuarios ahorramos tiempo y dinero, ¿sí? Los que prestan el servicio, las personas encargadas de prestar el servicio, ¿sí? Ahorran costos, ¿sí? De mano de obra y lo invierten en tecnología. O sea que, como les decía hace unos momentos, todo depende de qué lado de la tecnología estamos. Si nos hicimos viejos en la tecnología o si estamos actualizados a las nuevas tendencias. Es por esto que los gobiernos, ¿sí? De todo el mundo tuvieron que crear gobiernos electrónicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el registro de la propiedad. Podemos tener disponibilidad de información en línea que es limitada y básica, ¿sí? Información que es limitada y básica, por ejemplo, puede ser información sobre mi finca, folio libro de mi casa, ¿sí? Y la puedo tener en tiempo real creando un usuario y una contraseña, ¿sí? Pagando el servicio que tengo que pagar, creando mi usuario y contraseña, tener información, tener una certificación de mi finca, folio libro en 5 minutos, ¿sí? Cosa que antes se llevaba 5 días, ¿verdad? Hubo un proceso de digitalización, hubo un proceso en el cual toda la información que estaba en papel fue digitalizada para que posteriormente pudiera ser consultada, que es una de las fases de la información y de la informática jurídica, la digitalización de toda esta información. Entonces, ¿qué ganamos con un gobierno electrónico? ¿Sí? Primero, ganamos que el gobierno pone a disposición nuestra toda la información que nosotros querramos o que tengamos que pedir, que sea parte de nuestra vida común, desde el uso de nuestra computadora, a un clic de la computadora, ¿sí? Eso se le llama disponibilidad de información en línea, que es limitada y básica, ¿sí? Servicios interactivos como información de pago de impuestos, ¿sí? Declaraguate es un ejemplo, es el servicio que tenemos en Guatemala para el pago de impuestos, ¿sí? Totalmente online y digitalizado, ¿sí? Pago de diversos impuestos, prestaciones de servicios públicos electrónicos, ¿sí? Como educación a distancia. La pandemia mundial nos enseñó a que la educación también podía ser desde casa.
por lo cual el siguiente año será mixta. ¿Sí? Integración e interacción con empresas, ¿sí? Ciudadanos y otras administraciones. Ejemplo, el comercio electrónico, ¿verdad? Integración e interacción. El comercio electrónico ya existe en Guatemala. Transferencias ACH ya existen. Todo el comercio electrónico en Guatemala ya se desarrolla de una forma muy rápida. La cobro por tarjetas de pago, a veces por links, ha sido muy popular. Las transferencias electrónicas son muy populares. Ya no es necesario ir a una tienda para poder comprar productos, hay catálogos virtuales, electrónicos y digitales, y en este momento en que nos damos cuenta que la informática y jurídica, el derecho informático nos invade y pues ya forman parte de nuestro diario vivir, ¿verdad? Ahora, el bien jurídico tutelado en los delitos informáticos es la información, ¿sí? Y si la información es un bien jurídico tutelado, ¿qué información es la más importante? Los datos personales, ¿sí? Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona, ¿sí? Que nos identifica o que nos hace identificables, ¿sí? Nos dan identidad, nos describen y nos precisan, ¿verdad? Como edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, trayectoria académica, laboral, etcétera, patrimonio, número de seguridad, número de seguro social, etcétera. Toda esta información es seguridad, es datos personales que forman parte de un bien jurídico tutelado de los delitos informáticos. Es por esto que ustedes hace meses, no sé si pudieron darse cuenta que Mark Zuckerberg, que es el creador de Facebook, tuvo que ir a juicio en Estados Unidos porque los republicanos acusaban a Facebook y a British Analytica, una empresa encargada a crear campañas políticas. Los republicanos acusaban a los demócratas que en la campaña, los demócratas acusaban a los republicanos que en la campaña electoral para elegir al presidente Donald Trump se había utilizado la información de miles de millones de norteamericanos por medio de Facebook, ¿sí? Habían retenido información y con esta información general como gustos, datos religiosos, como mis preferencias sexuales, preferencias en cuanto al culto, religión, etcétera, trayectoria académica, intereses sociales, deportivos. Con esta información, British Académica pudo hacer un extracto de toda esa información y crear una campaña de Donald Trump para que Donald Trump se vendiera como lo que la gente necesitaba, ¿sí? Esto fue viralizado mundialmente, hizo que los demócratas llevaran a este Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, a juicio para que declarara en frente de los congresistas, y esto lo interrogaron en cuanto a la información. A la conclusión que se llegó fue a que la información que nosotros tenemos en Facebook es sensible, ¿sí? Puede ser utilizada para otras cosas y forma parte de la informática jurídica dentro de los datos personales que tenemos en la web. Datos sensibles, ¿sí? Aquí variamos un poco de los datos personales. Estamos con los datos sensibles, ¿sí? Son aquellos datos que revelan racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual, cualquier otro dato que pueda producir por su naturaleza o su contexto algún trato discriminatorio del titular. Esos son datos sensibles que forman parte de la web y que nosotros llenamos en formulario todos los días y que por eso es que está, ¿sí? Y que es producto a veces de comercialización sin que nosotros lo sepamos. Estamos hablando de los bienes jurídicos tutelados como la información y los datos, ¿verdad? Ya vimos los datos personales, ya vimos los datos sensibles y ya vimos los datos biométricos. En el mundo de la informática jurídica, cuando hablamos de datos biométricos, ¿sí? Nos referimos a aquellos datos que informan sobre determinados aspectos físicos, como el análisis técnico que permite distinguir las singularidades que concurren en los aspectos físicos analizados y resultando imposible la coincidencia, ¿sí? Rasgos únicos como la huella digital, huella dactilar, ¿verdad? ¿Sí? Como el rostro, retina, ¿sí? Datos biométricos de comportamiento como la voz y la firma, ¿sí? Entonces, esos son datos biométricos que han sido confiados a las compañías. Todos los que tenemos celular tenemos reconocimiento facial o lector de huella, ¿verdad? Y esto hace, ¿sí? Incluso los bancos ya han incorporado el lector facial, ¿sí? ¿Verdad? Y el lector de huella.
¿sí? Eso es una tecnología más que se utiliza en el campo de la informática, en el derecho informático, ¿sí? A la vida real de todos los ciudadanos y que de alguna forma debe ser legislada porque puede violentar derechos fundamentales y constitucionales. Para finalizar, me gustaría hablar sobre el delito informático y el delito computacional. ¿Sí? ¿Por qué son sencillos de aprenderlos? Porque son sencillos de poderlos memorizar o poderlos asimilar y porque son importantes para el estudio de la informática jurídica. Primero, el delito informático, ¿sí? Llamados también delitos cibernéticos, ¿sí? Se han definido como cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada, sin aval, que involucre el procesamiento automatizado de datos y de transmisión de datos. ¿Sí? Todo lo que sea comercialización, transmisión, venta de información forma parte de los delitos informáticos. Cuando hablamos de un delito computacional, nos referimos y debemos entenderlo como las conductas delictivas tradicionales, ¿sí? Con tipos encuadrados en nuestro Código Penal. ¿Sí? Conductas delictivas tradicionales con tipos encuadrados ya en el Código Penal. Por eso es un delito computacional que utiliza medios informáticos como medio. ¿Sí? Cuando se utiliza un medio informático como medio para cometer, ¿sí? Un robo, por ejemplo, ¿sí? Es un delito computacional. Se usó la tecnología como medio, pero el final está tipificado en el Código Penal como delito. ¿Sí? Por ejemplo, realizar una estafa, robo, hurto por medio de la utilización de una computadora está tipificado penalmente en el Código Penal, pero es un delito computacional porque se utilizó como medio la tecnología de la informática. Entonces, ya que vimos todos los tipos de información, ¿sí? Ya pudimos tener acceso a los datos personales, que dijimos que son edad, domicilio, número telefónico, etc. Tenemos los datos sensibles, que son nuestras preferencias ideológicas, ¿sí? Tenemos los datos biométricos únicos, ¿sí? E irrepetibles en cada persona. Tenemos la información confidencial, ¿sí? Es aquella información relativa al contenido esencial del derecho de la privación, ¿sí? A la intimidad, al honor, a la propia imagen, la información que es considerada como confidencial. Son datos personales o los que pongan en riesgo la vida, integridad física, patrimonio, seguridad, salud. ¿Qué información es confidencial? Por ejemplo, en el mundo de la informática, una información confidencial en el mundo de la informática puede ser los estados de cuenta de nuestro banco. Eso es una información confidencial. Forma parte de mi patrimonio, ¿sí? Atenta en contra de mi integridad física, contra de mi vida, contra de mi seguridad. Este tipo de información bancaria debe ser confidencial, ¿sí? Forma parte de un bien jurídico tutelado de los delitos informáticos, ¿sí? Y la que por mandato expresó de una ley sea considerada como confidencial, ¿sí? La que por mandato de ley nos diga que es considerada como una información perjudicial. Yo quería que tuvieran esta información, la voy a mandar inmediatamente al grupo, ¿sí? Para que después no se nos pasen y después la puedan tener de primera mano. Esto es todo por hoy, espero que hayan firmado la asistencia. En estos momentos vamos a enviar la información al grupo y me gustaría que si alguien tiene alguna duda nos pueda hacer una consulta.